Tienes el cabello muy largo, como es el caso de nuestra modelo, hace tiempo no te lo cortas y quieres un corte donde se vea con movimiento, te dé un aspecto más jovial, pero sin perder mucho el arco. Soy Betty Lascano y para mí es un placer estar con un nuevo tutorial. Así que no perdamos más tiempo y comencemos con este tutorial. Les presento a Fernanda. Quiero que observen el largo de su cabello y que vean que tiene como 20 centímetros donde se ve muy poca cantidad de cabello. Esto se debe que cuando el cabello es muy largo, por lo regular, se enredan las puntas y el cabello se va rompiendo y es por eso que se ven las puntas más diluidas. Si quieres que se vea mayor cantidad de cabello, es importante que se corten esa parte donde no se ve tanto cabello. A Fernanda le voy a cortar como 15 centímetros de lo largo, que es esa parte que se ve muy poco cabello, y con esto voy a generar más volumen. Se va a ver una melena más abundante. Voy a tomar todo el cabello, lo voy a peinar todo hacia atrás, lo voy a unir y lo voy a cortar a 0 grados y esta va a ser la base de mi corte. Quiero que observen que ya se ve mayor cantidad de cabello con el simple hecho de haber retirado esas puntas. Ahora es momento de iniciar con el resto del corte. Voy a hacer una primera sección de oreja a oreja. Quiero que observen desde donde estoy seccionando mi primera sección. Estoy tomando todo el cabello, lo llevo al centro y reviso que me haya quedado completamente parejo. Si no es así, voy a cortar las puntas que sobren. Después voy a hacer una línea en el centro y voy a tomar la mitad del cabello y la voy a llevar a los laterales y voy a colocar mis dedos en diagonal y voy a cortar esas esquinas para irle dando forma al corte. Bajo una siguiente sección y quiero que observen que ahí se ve la transparencia del corte anterior. Tomo mi primera sección en el centro y reviso que esté completamente parejo. Vuelvo a tomar una sección en el lateral y busco mi guía del corte anterior. Vuelvo a colocar mis dedos en diagonal y corto esa esquina que sobra. Quiero hacer mi base de corte ovalada. Una vez cortado todo el cabello a 0 grado y las esquinas en diagonal, voy a hacer unas secciones en la coronilla. Voy a separar mi primera sección en coronilla y después otra sección en diagonal un poco más abajo de la coronilla. Elevo esta primera sección a 180 grados y corto tomando en cuenta la guía que está más corta. Eso es lo más importante. Deben de guiarse por la guía más corta. Vamos a cortar esas puntas que sobran. Quiero que observen que quedan unas ligeras capas en puntas. Tomo la sección que separé de la coronilla y la levanto igual a 180 grados. Tomo como base la guía anterior y corto todo lo que sobra. Esto me va a dar un corte con mucho movimiento, con unas capas ligeras. Esta chica tiene poco cabello y le gusta largo. Es por eso que estoy dejando unas capas ligeras solamente en puntas. En la sección de la coronilla voy a tomar las puntas y las voy a puntear con la tijera para quitar un poco de peso y que haya mayor movimiento. Después voy a tomar todo el cabello, lo voy a llevar al centro y lo voy a elevar a 90 grados y me voy a guiar por la parte más corta y voy a cortar esas puntas que sobran. Si observan, corté solamente las puntas que sobran. Después hago una línea en el centro de la parte de atrás y peino el cabello hacia adelante y hago
una sección en diagonal en la parte de enfrente, de la forma en que ustedes lo están viendo. Tomo cabello de la parte de atrás, lo llevo hacia el frente y corto las puntas que sobran, buscando que este corte me quede en diagonal. Al cortar el cabello de esta manera, me va a dar un efecto desvanecido. Vuelvo a tomar cabello de la parte de atrás, bajo otra sección y hago el mismo procedimiento. Quiero que observen a qué altura estoy jalando el cabello para que les quede este efecto. Yo sé que hay muchas personas que no conocen de grados de elevación y me dicen: Betty, por favor no hables de grados de elevación porque nos confunden. Es por eso que quiero que observen el movimiento de mis manos y cómo voy uniendo la parte de atrás con la parte de enfrente para conseguir el efecto que yo quiero. Este corte queda con bastante movimiento, no se pierde largo, da un toque muy jovial y queda el cabello con peso. Una vez cortado toda la parte de enfrente, tomo cabello de la parte de atrás y de la parte de adelante y lo elevo a 90 grados y busco la guía más corta y corto las puntas que sobran. Este corte es sumamente sencillo y es especial para ti que te gusta el cabello largo y que quieres darte ese toque fresco, ese toque actual y que tu cabello se vea con bastante movimiento. A mí la verdad me fascina. Una vez cortado a 90 grados, voy a pulir un poco las puntas con la navaja de la manera en que lo estoy haciendo para que las puntas queden todavía más desvanecidas y esto le dé efecto de más movimiento. En el siguiente lateral realizo el mismo procedimiento del lateral anterior. Observen cómo coloco mis manos al momento de cortar el cabello. Eso tienen que tomar en cuenta para que les quede el corte igual que a esta modelo. Una vez cortados los laterales, voy a peinar de la coronilla hacia el frente y voy a cortar el flequillo a 0 grados uniendo ambos laterales. Después voy a tomar cabello de ambos laterales y el del centro de la coronilla y lo voy a elevar a 180 grados y voy a tomar como guía el cabello más corto. ¿Quieres aprender a cortar el cabello, a hacer coloraciones como mechas, trabajos de color de fantasía y muchas técnicas más? Quiero decirte que este canal lo hice pensando precisamente en ti. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para activar las notificaciones y no te pierdas ningún solo video. De la misma manera texturizo todo el cabello de la parte de atrás para que esas capas me queden desplumadas y con mucho movimiento. Quiero decirles que si ustedes hacen este terminado, van a lograr que sus ondas, cuando se realicen ondas, ya sea con la plancha, ya sea con el ferro, van a tener mayor durabilidad. Hay personas que me comentan que al momento de realizarse sus ondas no tienen durabilidad y muchas veces es porque el cabello es demasiado largo y muy pesado.
Para finalizar con Fernanda vamos a aplicar Sculpting líquido de Yenvir, este gel que me permite crear looks con movimientos sin dejar residuos en el cabello, además protegiéndolo del calor de la plancha y de la secadora. Vamos a secar el cabello con un cepillo térmico para darle cuerpo y después vamos a utilizar el ferro para marcar unas ondas naturales. Este es el resultado final de Fernanda. Definitivamente luce completamente diferente, su cabello se ve con bastante movimiento, se ve con un look más actual, más fresco. Si tú tienes tu cabello muy largo y no quieres perderlo, te recomiendo esta técnica de corte, te vas a ver increíblemente hermosa como luce Fernanda en este momento. Recuerda que es importante que le des un toque más actual a tu imagen. Recuerden que la base del aprendizaje siempre va a ser la práctica, así que los invito a practicar y practicar hasta que dominen esta técnica. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.